Perfecto, entonces ya está iniciándose la grabación. Ya está aquí todo, probando, todo bien. Entonces, bienvenidos a todos los que están aquí para el curso de geometría algebraica, de teoría de esquemas. Lo primero que les tengo que decir es que cualquier cosa que no se escuche bien o que haya algún problema, traten de decirme, preferentemente poniendo su pantalla y haciéndome algún tipo de seña o algo, porque yo estoy viendo su pantalla, la estoy viendo, normalmente trato de estarlos viendo y también trato de poner atención a la presentación. El día de hoy tengo una presentación, entonces no lo estoy viendo tanto, pero sí está bien. Bueno, entonces este es el curso de geometría algebraica, con un enfoque en teoría de esquemas, o más bien es un curso de teoría de esquemas, prácticamente, que es el lenguaje moderno de la geometría algebraica. Y este curso tiene una perspectiva aritmética, como van a ver a continuación. Yo soy Rogelio Pérez, soy investigador por México en la unidad Mérida del CIMAT. Y pues nada más para que todos estemos de acuerdo, este curso por lo pronto solamente se está impartiendo en el CIMAT, aunque lo tengo abierto para otras instituciones, nada más que no está abierto con la posibilidad de que se inscriban en otras instituciones. Entonces, pero son bienvenidos como oyentes. Y aquí la única condición que yo le pido a los oyentes es que participen y que se entreguen al curso como si estuvieran inscritos. La geometría algebraica no se aprende nada más viendo, la geometría algebraica se aprende trabajando, participando, creo que todas las matemáticas en realidad, pero particularmente la geometría algebraica se tiene que aprender haciendo ejercicios, participando, involucrándose en el curso como cualquier estudiante inscrito. En ese sentido, sí les voy a pedir a todos por igual que hagan su mejor esfuerzo de participar en cada clase, de tomar apuntes, de hacer lo que tengan que hacer para que aprendan la materia. ¿De acuerdo? Es la única condición. Si ustedes vienen nada más a escuchar, les temo decir que no van a aprender y que lo más seguro que suceda es que en las primeras semanas ustedes se den de baja o ya no regresen nunca más, porque siempre, sin excepción, pasa. Los estudiantes que no se empiezan a involucrar desde el principio abandonan el curso, lo cual es una pena. Ok, entonces, cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Entonces les digo que yo trabajo en el CIMAT Mérida, aunque casi todos mis cursos desde la pandemia para acá los he dado en línea y me ha funcionado muy bien, porque de esta forma puedo llegar incluso a tener hasta estudiantes de la India. Por ahí me dijo el estudiante que iba a venir, no está, pero de Colombia y de varias partes de la República Mexicana se han inscrito en mis cursos y ha resultado ser algo muy beneficioso. También he logrado impartir cursos simultáneamente en distintas universidades, entre ellas la UADY y la UNAM, la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ahora estamos haciendo el experimento, a ver si se puede, de impartir esta clase también en Colombia. Estamos viendo si se está pudiendo compartir esto. Entonces, nada, me presento rápidamente y mi trabajo como investigador está en el área de geometría aritmética, que podemos decir que es como geometría algebraica, pero que se interesa de problemas y cuestiones que vienen de la teoría de números o de la aritmética. De hecho, la aritmética en general se refiere más precisamente a esta rama de la geometría aritmética, de hacer geometría algebraica con problemas y cuestiones de la aritmética. Y al mismo tiempo yo hago cosas de dinámica p-ádica, que también es dinámica aritmética, y ambas están relacionadas porque de hecho en geometría algebraica lo que yo trabajo son métodos p-ádicos, en particular teoría p-ádica de Hodge y este tipo de cosas. Trabajo mucho con los números p-ádicos, con campos no arquimedianos, con campos locales, característica mixta. Y pues por el otro lado, en dinámica aritmética, pues uno estudia dinámica con la misma filosofía con la que uno hace geometría aritmética. Es decir, uno estudia dinámica en objetos que provienen de la teoría de números o que tienen cierto interés en teoría de números, y en particular está la dinámica p-ádica, que es hacer dinámica en espacios pues p-ádicos, espacios ultramétricos. Aunque realmente mis intereses son un poco más generales, es decir, yo hago dinámica aritmética y en particular estoy trabajando en una cosa que le llamamos dinámica condensada, que tiene que ver con las matemáticas condensadas de Clausen y Scholze, si alguno de ustedes ha oído hablar de eso. Y también recientemente, de hecho diría yo que desde un poquito antes de la pandemia, empecé a trabajar en aplicaciones que tienen que ver con la biología, justamente de esta rama de la dinámica aritmética, de la dinámica p-ádica. Curiosamente tiene
unas aplicaciones muy interesantes a la biología, a la genética concretamente, y entonces han salido algunos resultados muy interesantes. Entonces mi área de trabajo, digamos que está entre estas tres ramas. Ya no puse lo de la biología con amarillo, pero también es una cosa importante. Y digamos que la matemática pura que hago, la hago en geometría aritmética y en dinámica teórica, y la aplicada, pues son aplicaciones de dinámica aritmética a cuestiones de biología. Ok. Entonces, los esquemas en la aritmética, de hecho, casi que los esquemas fueron creados para poder hacer esta comunión que ya venían observando varios matemáticos desde tiempo antes de Grothendieck, pero Grothendieck lo desarrolla con más profundidad, justamente para hacer esta comunión entre la geometría algebraica clásica, es decir, la geometría algebraica sobre los números complejos, ¿verdad? Y la geometría algebraica o la teoría de números que estudiaba objetos que tienen que ver con campos finitos o con geometrías, y así se le podía llamar en ese entonces, geometría que tenía que ver con soluciones de ecuaciones en campos finitos, en los números enteros y en los números racionales. Y justamente la teoría de esquemas hace esta comunión, ¿verdad? Hace este paso de abstracción para darse cuenta que ambas ramas de las matemáticas en realidad son parte de una misma, como muchas otras ramas de las matemáticas, pero particularmente la aritmética y la geometría algebraica, y que se pueden entender desde el mismo marco matemático, desde el mismo concepto, y entonces desarrolla las teorías de esquemas. Hay una parte de la historia importante aquí que más adelante la voy a mencionar, que tiene que ver con las conjeturas de Bailey, pero que es de suma importancia para el desarrollo de los esquemas. Y como persona que trabaja con la geometría aritmética, entonces el lenguaje de esquemas, trabajar con esquemas es el pan de cada día. De hecho, uno no podría prácticamente hacer geometría aritmética sin la teoría de esquemas como la conocemos hoy, y así es como me gusta a mí hacer geometría algebraica también. A diferencia de, por ejemplo, la geometría algebraica clásica, en donde hay ciertos teoremas que me relacionan la geometría algebraica con la geometría compleja, ¿no? Y entonces mucha gente que hace geometría algebraica compleja, sobre los complejos, pues trabaja con variedades complejas, como en el sentido de geometría diferencial, con algunas herramientas algebraicas, pero básicamente se imaginan los objetos así como variedades complejos diferenciables o variedades analíticas, lo cual es una cosa de gran utilidad porque permite tener una muy buena intuición geométrica de lo que sucede, pero para cuestiones de hacer aritmética, es decir, trabajar con números enteros o campos teóricos, pues esa intuición no se tiene de la misma manera y entonces uno necesita las herramientas algebraicas, aunque hay su parte analítica también, ¿no?, en la geometría. Pero bueno, la teoría de esquemas, el lenguaje de los esquemas es el lenguaje común de todos los días en la gente que hace geometría aritmética, y entonces por eso es que nos interesa tanto también este acercamiento. Y entonces, pues como todas las veces uno trata de dar el curso como a uno le hubiera gustado que haber aprendido geometría algebraica, no necesariamente todos deben de compartir los mismos gustos, pero uno trata de ir haciendo esto. Este curso ya lo había dado, de hecho lo he dado varias veces, y cada vez que doy el curso, pues es distinto, o trato de que sea distinto. Entonces cada vez uno trata de ir mejorando o agregando cosas que en otros cursos fallaron o que pues simplemente también para no aburrirse. También es aburrido dar muchas veces el mismo curso. A mí nunca me gusta dar el mismo curso, y hay cursos como este que hay que darlos varias veces, la teoría de esquemas, entonces siempre trato también de ponerle un poco de variedad. Entonces, no es exactamente el mismo curso que ustedes ya vieron en YouTube. Me imagino que todo el mundo ya se metió a Classroom y ya pudo ver que ahí les puse unos primeros videos, y que además hay todo el curso completo, todos los otros cursos completos que he dado, en particular de geometría algebraica, de teoría de esquemas, ya están ahí arriba, entonces también los pueden revisar, también son un muy buen complemento para la clase, pero este curso va a ser un poquito distinto, ¿no? No puede ser demasiado distinto porque es la misma persona y es el mismo material, pero pues vamos a tratar de que sea un poco distinto, ¿no? Uno va aprendiendo. Cualquier cosa, ustedes tienen mi correo electrónico, aunque generalmente yo les pido que se comuniquen a través de Classroom. Classroom es la plataforma que vamos a estar utilizando para poder trabajar, para dejar tareas, para comunicarnos, para resolver ejercicios, para que suban sus trabajos, etcétera. Entonces, en general lo pueden hacer vía Classroom, pero bueno, cualquier otra cosa académica, cartas o lo que sea, me pueden mandar un correo electrónico. Y también les dejo mi página web, porque normalmente ahí también voy actualizando, aunque con un poco de más retardo que Classroom, que se va actualizando cada clase en principio, pues también se va actualizando lo del curso y ya están ahí los otros cursos, etcétera. Entonces se los dejo. Toda esta información la voy a subir a Classroom, estas diapositivas van a estar en Classroom eventualmente y junto con el video de la clase, entonces
Bueno, no se preocupen si lo paso ahorita. Eh, y una cosa muy importante, a pesar de que uno ya tenga tantos años impartiendo el curso de geometría algebraica y que trabaja uno todos los días con esta teoría de esquemas, uno nunca deja de aprender. La confesión que les quiero hacer es que en realidad a mí me gusta dar estos cursos porque cada vez que doy el curso yo aprendo más geometría algebraica. Entonces, uno siempre está aprendiendo geometría algebraica todas las veces y aquí es cuando me gusta también contarles la historia de mi director de tesis cuando yo estaba estudiando el doctorado, Adrián Llovita. Yo estudié el doctorado en Montreal, Canadá, y yo ya había tomado muchos cursos de geometría algebraica. De hecho, yo tomé los cursos de licenciatura de geometría algebraica en la UNAM, yo estudié en la UNAM de México. Luego, en la maestría, también tomé todos los cursos de geometría algebraica y álgebra conmutativa. Luego me fui a hacer una estancia en París, un DOA, y también tomé los cursos de geometría algebraica. Y finalmente me fui a Montreal y también tomé los cursos de geometría algebraica. Y cuando llegué al curso de geometría algebraica que me impartió Adrián Llovita, mi director de tesis, me dijo que geometría algebraica hay que tomar todos los cursos posibles y habidos por haber que pueda uno toda la vida. Porque ningún curso de geometría algebraica es igual y siempre uno aprende en cada curso porque el profesor es distinto, porque el enfoque es distinto, porque hay muchísimas cosas que aprender. Entonces, a partir de entonces que me lo ratificó, yo ya no quería tomar más cursos de geometría algebraica, decía, no, ya otra vez un curso de geometría algebraica, pero cuando platiqué con mi asesor me di cuenta que era cierto, en realidad cada curso que se da es distinto, y de hecho Adrián ahorita me dijo que él había tomado el curso de Harshon como 5 veces, él hizo el doctorado en Boston, y como 5 veces lo había tomado, y que los estudiantes que lo tomaban por primera vez se sentaban hasta adelante, y los que lo tomaban la segunda vez se ponían atrás, y así sucesivamente hasta que los que ya eran doctores o ya tenían mucho tiempo ahí se iban hasta atrás. Entonces era como por capas y que cada vez seguían aprendiendo. Y ahora que ya es uno investigador, profesor, ahora me gusta seguirlo haciendo, dando cursos. Cada vez que uno da un curso, tienes que leer material nuevo, hay nuevos problemas que se presentan, cosas que uno creía que ya habías entendido, vuelven a aparecer y te das cuenta que cada vez puedes entender un poco mejor. Y entonces esto se lo platico porque en este sentido ustedes también son estudiantes de posgrado, algunos de ustedes ya han tomado otros cursos de geometría algebraica. Y a lo mejor no es la primera vez que estudian geometría algebraica o teoría de esquemas. Para algunos de otros de ustedes también sí es la primera vez que tienen un acercamiento con la teoría de esquemas y a lo mejor hay algunos, ahorita me van a decir, se van a presentar, que también es la primera vez su contacto con geometría algebraica, que nada más han oído hablar. Entonces, todo esto se los digo para que no se preocupen, es enriquecedor tener distintos niveles en el curso, distintas personas que aportan distintas cosas. Este es un curso de posgrado, tampoco es un curso de licenciatura, es un curso de posgrado, requiere cierta madurez, pero no requiere que sepan geometría algebraica necesariamente, ¿sí? Pero entre más sepan, mejor. La idea de mis cursos es que todos participemos en la construcción del conocimiento. Estoy convencido de que el conocimiento se adquiere de mejor manera cuando uno se involucra, como ya les había dicho, y eso quiere decir tanto enseñar como participar. Entonces, en una clase de posgrado, yo espero que los estudiantes participen mucho, digan todo y que no esperen tampoco que yo tenga el conocimiento absoluto de todo. Eso está lejos de la realidad. Yo estoy aquí dando clase con ustedes también porque quiero seguir aprendiendo geometría algebraica. Entonces, vamos a aprender juntos. La idea es que yo voy exponiendo y ustedes van aprendiendo y nos vamos enseñando geometría algebraica unos y otros. Ustedes también van a exponer, también van a participar. Entonces, y esta es una anécdota que también tiene que ver con esto. Cuando yo era estudiante de licenciatura, por ahí algún adulto, cuando yo manifesté mi interés de hacer una carrera académica, de estudiar maestría y etcétera, el adulto me dijo, oye, no, pero no te vayas a convertir en el eterno estudiante, ¿no? Y pues sí, porque ser un eterno estudiante no tiene nada malo. Es decir, toda la vida uno está aprendiendo constantemente. Posiblemente se refería a que no se alargara uno como fósil en una licenciatura o lo que sea, pero hay que entenderlo bien, ¿no? Ser un eterno estudiante quiere decir que constantemente uno tiene que tener la posición y la apertura de estar aprendiendo en cada momento. Y esa es la filosofía que vamos a adoptar en este curso. Sí, vamos a seguir estudiando, seamos esos eternos estudiantes, porque creo y estoy casi seguro que si estamos aquí estudiando matemáticas y más una materia como esta de geometría algebraica, teoría de esquemas, es porque nos gusta entender, nos gusta aprender cosas nuevas y entender con profundidad ciertas cosas, y pues entonces tenemos que ser esos eternos estudiantes. Todo el tiempo estamos aprendiendo y yo aprendo mucho
de mis estudiantes, de mis colegas y de todas las cosas que uno ve, ¿no? Entonces nadie es experto al 100% y en particular en la geometría algebraica y en las geometrías aritméticas son, sin temor a que me digan lo contrario, les puedo decir que son de las áreas más difíciles en, en las matemáticas, realmente son las áreas más difíciles porque la geometría algebraica y en particular la aritmética requiere que se aprenda muchísimo de muchas áreas de las matemáticas. Hay problemas muy sencillos en teoría de números y en aritmética de plantear, pero con soluciones que se han mostrado ver, ¿verdad? Por la complejidad de las soluciones y la cantidad de herramientas que involucran, se han mostrado que son muy complicados, ¿no? Se tiene que desarrollar mucha teoría y en la geometría algebraica y la geometría aritmética agarra, echa mano de todas las ramas de las matemáticas. No hay ninguna que yo sepa a la que la geometría algebraica le haga el feo, sobre todo la aritmética. No hay ninguna que diga, no, ¿sabes qué? Yo no utilizo topología de dimensiones bajas. No. Si se puede y si hay algo que puedas utilizar, lo utilizas. No es que yo no utilizo combinatoria, no, tampoco. Si se puede, se puede utilizar y entonces eso hace que entre más uno aprenda geometría algebraica, también tengas que ir aprendiendo más y más y más matemáticas de todas. Yo también siempre les doy mi recomendación a los estudiantes, sobre todo a los de licenciatura, que antes de que definan su camino específico, y más si les interesa la geometría algebraica y la aritmética, traten de aprender la mayor cantidad de matemáticas posibles de las diversas áreas, de muchas áreas, porque todo eso les enriquece y les fortalece eventualmente su conocimiento en cualquier rama de las matemáticas, pero particularmente en la geometría algebraica y en la aritmética. Entre más conozcan de todas las matemáticas, mejor. Les va a dar un panorama muy útil. Y esa es una de las cosas que yo también agradezco, que me he metido en muchas cosas y entonces he aprendido muchas cosas. Entonces también me da mucho gusto poderme sentar a conferencias y poder agarrar algo, ¿no? Agarrar algo un poquito, aunque no sea de mi área, y todo eso lo va incorporando uno a su caja de herramientas. Y se los digo para que ustedes también lo traten de hacer. Es algo que se los garantizo, eh, les va a facilitar o les va a ayudar en su carrera como matemáticos, pero tomando en cuenta que es imposible, ¿verdad? Nunca uno termina de aprender, entonces hay que seguir aprendiendo. Ok, ya les había dicho que yo doy este curso porque quiero seguir aprendiendo, y entonces uno viene a aprender a este mundo, así que hay que seguir aprendiendo. Y la única forma de llegar a la frontera del conocimiento y poder empujar, es decir, hacer investigación, aunque sea así poquito, es justamente estudiando y haciendo matemáticas, ¿no? Estudiando lo que ya se ha hecho, y para no repetir, tampoco queremos, o sea, hay que tratar de hacer cosas nuevas también, ¿no? Tratar de hacer sus propias preguntas, tratar de preguntarse más allá de lo que nos dice lo que ya está hecho, lo que dicen los libros, y siempre tratar de pensarse en problemas nuevos, variantes de esos problemas, e irlo resolviendo. Por eso es que es tan útil que cuando ustedes leen un texto, un libro o un artículo, todo el tiempo ustedes vayan tratando de completar los huecos que tiene ese libro, pero a su vez haciéndose preguntas relacionadas con lo que están leyendo para ir empujando y creando matemáticas. Sin embargo, sí es muy importante estudiar el material para que no se esté haciendo la matemática o para que no se esté descubriendo el agua fría, ¿no? Para no estar repitiendo la matemática que ya se hizo. Pero como ejercicio es muy bueno que todo el tiempo, cada vez que lean un artículo, cada vez que leen un texto de matemáticas, ustedes estén haciendo preguntas nuevas relacionadas. Y eso es algo también muy importante y se los menciono porque también este curso, como lo vamos a llevar, va a haber muchas lecturas. Ustedes van a tener que leer muchas partes del libro por su cuenta y entonces hay que tener esa actitud a la hora de leer, ¿no? Cuando ustedes hagan sus exposiciones sobre esas lecturas, pues me gustaría ver no solamente que repiten lo que dice el texto que están leyendo, sino que ustedes están haciéndose preguntas al respecto, ¿no? Que se hacen preguntas distintas. Una cosa también importante que a lo mejor vale la pena mencionar aquí, y es que en México, y me imagino que en muchas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a leer libros de texto, ¿no? De las materias, y entonces nosotros leemos el material, lo exponemos y ustedes aprenden el material del texto, ¿no? Por ejemplo, si agarramos el Harshon para tener geometría algebraica, el profesor da la clase del Harshon, el estudiante va a leer el Harshon y los estudiantes ni siquiera toman notas. Eso no sé cómo ha cambiado ahora, pero posiblemente sea peor incluso que en mis épocas de estudiante, porque los estudiantes no tomábamos notas porque todo lo que nos decía el profesor, casi todo estaba en los libros de texto, y entonces pues, lo mejor era ir a estudiar el texto. Y entonces, cuando
cuando llegué a Francia a estudiar matemáticas y tomé el curso de geometría algebraica, pues yo, bien confiado, también me senté a escuchar al profesor y me di cuenta que no ningún libro de texto, sino que estaba construyendo su curso en ese momento, o por anticipación posiblemente, pero estaba construyendo su curso y que no había un libro de texto que viera exactamente de la misma forma en la que el profesor estaba dando la clase, el curso, era completamente distinto, tenía un punto de vista distinto y era lamentable que no tenía notas porque estaba realmente aprendiendo cómo estaba pensando el profesor, cómo estaba haciendo matemáticas, cómo veía él las cosas, y eso no estaba en ningún otro libro, una cosa particular. Y también aprendí de la importancia de tomar notas. En ese momento me tuve que acostumbrar a tomar notas de la clase porque el proceso de escribir unas notas de clase no es nada más escribir lo que el profesor dijo en el pizarrón, sino uno debería de poder escribir y revisar esas notas y completarlas con lo que uno piensa que está sucediendo en la clase, con lo que uno piensa que es lo que nos está diciendo el profesor y completando los detalles que no se hicieron en clase. Y ese es el verdadero proceso de aprendizaje, de internalización del conocimiento. Tomar notas, involucrarse físicamente en lo que ustedes están aprendiendo y estudiando, ayuda. Hay estudios que muestran que esto ayuda a la adquisición del conocimiento, a sentir el conocimiento, a que ustedes sientan que están aprendiendo y que realmente lo hagan, ¿no? Se establecen conexiones neuronales muy importantes. Entonces, hay que estudiar de esa forma, hay que escribir notas. Yo les sugiero a todo el mundo que tome notas, que luego las revisen y que traten de completar sus notas. No nada más vengan a escuchar la clase, porque ahora con la tecnología uno sube el material a las redes sociales, a YouTube, las notas están ahí, y ustedes se vuelven nada más lectores pasivos de lo que está pasando, y muchas veces pues aprenden algo, pero es mucho más fácil que se les olvide. O sea, si ustedes se involucran física y emocionalmente en el conocimiento, van a aprender un poco mejor. ¿Ok? Entonces hay que hacer, son cosas que yo siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no esperen que yo resuelva todas las dudas. Ojalá tuviera yo la capacidad de resolver todas las dudas. En geometría algebraica salen muchas dudas, salen muchos problemas, hay muchos problemas abiertos y hay cosas que no alcanzamos a conocer, pero ojalá tengamos muchas dudas para poderlas discutir y poder plantear, y ojalá podamos trabajar en esas dudas para poder entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, repito, la idea de estos cursos o de mis cursos es que sean cursos en donde todos participemos construyendo el conocimiento, ¿sí? Y entonces hay que tomar una posición activa ante el conocimiento, ¿ok? Perfecto. Entonces hay tres brújulas o tres cosas que me gustaría decir. La primera ya le he dicho, los hombres mientras enseñan aprenden, entonces es algo que deberíamos tener todos en cuenta. La mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto pocas, y entonces esto es la idea de que la gente que no sabe nada, por eso es importante también en un mismo curso poder interactuar con gente que es la primera vez que ha visto el curso, porque tienen ideas frescas, porque no vienen con toda esta carga ya construida, ¿verdad? Que se les ha dicho de lo que es o de lo que debería de ser, entonces siempre aportan cosas nuevas. Y esto digo para los estudiantes, que es la primera vez que estudian geometría algebraica, no tengan miedo, no se sientan apantallados porque los estudiantes avanzados empiezan a decir cosas que ustedes no entienden. Los estudiantes nuevos, los que estudian por primera vez algo, siempre tienen ideas frescas nuevas, y hay una infinidad de historias de estudiantes que resuelven problemas súper complicados, siendo que es la primera vez que se enfrentan con un problema en matemáticas. Entonces, las ideas nuevas, las ideas sin prejuicios o las ideas no ya guiadas, conducidas, son muy importantes. Entonces, hay que, la mente del principiante, hay muchas más posibilidades que la gente del experto, en donde ya se le hicieron los rieles, ¿verdad?, de conocimiento, y entonces no te permite explorar el campo que hay alrededor. Siempre son bienvenidos los estudiantes con su primer contacto en esta cosa, y de hecho todos los estudiantes deberíamos de tener también esa actitud, ¿no?, de permitirse explorar nuevas ideas, ¿no?, romper los prejuicios, permitirse explorar. Entonces, caminante no hay camino, se hace camino al andar, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿qué va todo esto? La geometría algebraica. Entonces, les voy a platicar rápidamente de qué va esto la geometría algebraica y un poco de la idea del curso. Entonces, la idea es seguir o continuar con este diccionario que hay o que se ha construido entre el álgebra, particularmente el álgebra conmutativa, el álgebra de anillos conmutativos con uno, y la geometría. Entonces, hay un diccionario muy claro entre lo que es el álgebra conmutativa y la geometría algebraica. Hay un diccionario, un paralelismo básicamente, que en nivel de esquemas afines, justamente lo que les digo, de hecho es una equivalencia de categorías, ¿no? El álgebra conmutativa, la geometría algebraica, el álgebra de anillos o de álgebras conmutativas con uno,
y los esquemas afines hay una equivalencia de categorías y entonces se convierte en una, si quieren verlo así, como una reinterpretación geométrica de la situación que está pasando en el álgebra. Entonces, una extensión, digamos, de ese diccionario, en principio, la geometría algebraica afín es una extensión de ese diccionario que desde Descartes se viene haciendo de la geometría con el álgebra, es decir, entender los objetos geométricos a través de las ecuaciones que lo definen, que es lo primero que estudia Descartes, o lo primero que nos aporta Descartes con la geometría analítica, y luego se va dando uno cuenta que el álgebra tiene otras características que se transportan a la geometría, que quieren decir cosas de la geometría, y cosas más finas de la geometría que se pueden decir en términos algebraicos. Y justamente hacer esta asociación, entender cómo, por propiedades, por ejemplo, del espacio tangente, lo que quiere decir geométricamente es muy claro, pero lo que quiere decir algebraicamente de pronto no es tan claro, pero se puede decir algebraicamente. Es lo que nos permite de repente hacer geometría en estructuras que antes no teníamos ni idea de cómo hacer. Por ejemplo, en los números enteros, ¿no? ¿Cómo yo puedo hablar de espacios tangentes en los números enteros? ¿No? O en cualquier otro anillo que tenga una estructura, anillos de polinomios en anillos, de evaluación discreta, o cualquier otra estructuras algebraicas que en principio no tienen esa noción geométrica. Pero gracias a esta equivalencia, yo puedo hacer geometría en cosas que antes no podía hacerlo y que son como naturales de teoría de números. De hecho, qué lástima que no está Leticia aquí, porque justamente Leticia una vez me comentó que para ella hacer geometría no podía ser sobre campos finitos porque los puntos, como que una curva sobre un campo finito. Pero justamente porque ella hace geometría teórica compleja, ¿no? Lo que hace ella muy bien es eso. Y entonces la aritmética y justamente este lenguaje de esquemas, lo que nos permite, ¿verdad?, poder transportar este lenguaje geométrico a estructuras aritméticas, estructuras algebraicas que se enriquece, ¿no? Enriquece porque podemos hacer cosas que la pura álgebra no nos dice. Es decir, los seres humanos somos geómetras por naturaleza. Ya lo decía Barajas, el doctor Barajas, ese del nombre del auditorio de la Facultad de Ciencias, ¿no? El doctor Barajas también me dio clase de geometría. Entonces, él decía que el ser humano es geométrico por la naturaleza, que tú abres los ojos y lo primero que reconoces son las formas, son las figuras, y aprendes a reconocer a tu mamá, y luego aprendes a reconocer tu entorno. Entonces, uno es geométrico por naturaleza. El álgebra es una cosa que va construyendo uno conforme va interactuando con el universo, con las matemáticas, con las abstracciones, pero uno entiende las cosas de forma geométrica primero. Y entonces, en general así somos. Habemos otros que entendemos mucho mejor las cosas algebraicas que las geométricas, pero es verdad que primero vemos, o casi todos primero vemos y sentimos la geometría. Entonces, es muy enriquecedor tener esta imagen geométrica de las cosas que suceden en álgebra. No nada más como lo hizo Descartes, que tenía la geometría y que le puso álgebra y hizo esa traducción. No, ahora tenemos geometría y sabemos cosas que pasan en la geometría que las podemos llevar al álgebra y entender al álgebra, y todo es transportarlo a otras ramas de las matemáticas. Entonces el diccionario no nada más se benefició la geometría, sino el álgebra se está beneficiando de esta intuición geométrica. Es algo muy particular. Y tenemos el ejemplo de los números enteros, o el objeto geométrico asociado a los números enteros, es lo que le llamamos el espectro de Z, que básicamente son los números primos, ¿no? El espectro de Z, pero no solamente los números primos, porque el espectro de Z también tiene sus funciones, y las funciones son los números enteros, justamente, ¿no? O sea, los números enteros se pueden ver como funciones o los números primos, lo vamos a ver más adelante, pero entonces uno está estudiando a los números enteros y por lo tanto a todas las cuestiones de teoría de números que les pueden ocurrir y de aritmética avanzada como objetos geométricos. De hecho, el espectro de Z es una curva, ¿no? Entonces uno puede entender esto como una curva. Entonces, ¿en qué sentido es una curva? Y si es una curva, ¿qué quiere decir que sea suave? ¿Qué quiere decir que no sea singular? ¿Qué quiere decir una vectorial sobre esto? Etcétera. Hay muchas preguntas de naturaleza geométrica que aparecen gracias a este lenguaje y gracias a poder entender a estos objetos de una forma geométrica. Entonces, la teoría de números se vuelve geometría y es la base principal de lo que llamamos ahora la geometría aritmética, ¿no? Entonces, en este curso, desde el principio, como yo trabajo en cosas de geometría aritmética, desde el principio vamos a estar pensando en este tipo de problemas, ¿no? No nada más, a mí no me interesa nada más la geometría algebraica sobre los complejos, no, de hecho es una partecita, solamente las cosas que nos interesan. Y por lo mismo, tampoco me interesa nada más estudiar geometría algebraica sobre campos algebraicamente cerrados, que es otra cosa que casi siempre hace, por ejemplo, lo que hace Harshad, ¿no? Harshad de entrada estudia geometría algebraica sobre campos algebraicamente cerrados. No, a mí me interesa la geometría algebraica sobre anillos, ¿no? Sobre estructuras más generales. Entonces, en particular me interesan los anillos que provienen de cuestiones aritméticas, ¿no? Campos numéricos, etcétera. Pero eso hace que, por un lado, le rompe uno el miedo. Es curioso porque desde que estudiamos licenciatura, sobre todo aquí en México, y ha cambiado en los últimos años, ¿no?
llegado a México varios estudiantes que estudiamos en Francia, en otros lados, y que la perspectiva es diferente, ¿verdad? Que la que se estudia en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces, bueno, en Estados Unidos también las cosas han cambiado. O sea, las cosas en el mundo han cambiado. Entonces, la aritmética ha tomado fuerza, ¿no? En los últimos años. No podría decir que nada más, o que Estados Unidos no lo hagan, si lo hacen. Pero el punto de vista ha cambiado, ¿no? Los paradigmas van cambiando. Entonces, ahora la aritmética ha tomado más fuerza. De los años en los que Harshon escribió su libro ahora, la aritmética ha tomado más fuerza. Entonces, a pesar de que Grothendieck quería estudiar aritmética, o sus intereses en hacer esta geometría que ahora quiere hacer aritmética, la gente que estaba alrededor seguía mucho con la geometría italiana, ¿no? La geometría con los complejos. Y la parte aritmética como que costaba trabajo y ha ido saliendo, pero ahora ya hay mucha más gente, en particular en México, ya vemos también muchos más profesores o investigadores que nos interesamos en este tipo de cuestiones, no solamente en campos algebraicamente cerrados, sino en estructuras que tienen, o en estructuras algebraicas que tienen más riqueza, sobre todo más riqueza aritmética, en donde la acción del grupo de Galois es importante, en donde, por ejemplo, el grupo de Galois de los complejos sobre los racionales o sobre los reales, digamos, es solamente la involución, ¿no? Es solamente la conjugación compleja de identidad, entonces no dice demasiado, ¿no? En cambio, si yo estudiara el grupo de Galois sobre los racionales, sería mucho más rico. Y hay muchas cosas que decir. Y de hecho, de entre los racionales y la teoría algebraica, toda la información está ahí, básicamente. Entonces, hay mucho más que decir. Pero esos son problemas como de aritmética, ¿no? De teoría de números, de cosas que le preocupan. Aunque se ven influenciados, por supuesto, en la geometría compleja y en geometría sobre cualquier campo algebraicamente cerrado, uno no puede hacer. Entonces, nosotros desde el primer momento vamos a tratar de estar pensando en la situación más general posible y en particular nuestros ejemplos los vamos a tratar de enriquecer con problemas que ya sabemos de teoría de números, ¿no? o de aritmética. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Y como les decía, esto empieza desde Descartes con la geometría. Luego, después de todo esto, geometría algebraica básica, que era la geometría analítica que aprende uno en la prepa, ¿verdad? Esta traducción de ecuaciones con geometría euclidiana, ¿no? Esa traducción, pues viene luego el espacio proyectivo y luego vienen los números complejos y entonces se dan cuenta que yo puedo hacer geometría en espacios un poco más complejos, en espacios proyectivos complejos, en los números reales, y viene Riemann y toda la escuela italiana de geometría, donde hacen grandes aportes y desarrollan la geometría, porque cambian de paradigma, ¿no? El espacio ya no nada más era plano, ya no es euclidiano, sino ya son variedades, ya se curva, ya hay otro tipo de cosas que analizar, son localmente euclidianos. Es un gran avance, pero si se fijan, vive en el mundo de los números complejos, básicamente, ¿no? Todo vive ahí. Y hacen grandes aportes y grandes desarrollos en la matemática, pero también aparecen grietas. La escuela italiana era muy intuitiva, entonces hacen geometría muy como se lo imaginan, un poco así como los griegos, era la tradición, ¿no? Como yo me imagino que son las cosas, los dibujos, y entonces hacen conclusiones a partir de las cosas que ellos ven, ¿no? De los dibujos. No quiere decir que no utilizaran rigor matemático, sí lo hacían, pero había cosas que era porque intuitivamente así debería de ser, o porque sentían, ¿verdad? Porque lo veían. Faltaba un formalismo, entonces aparecieron grietas, incluso hasta errores en algunos casos que luego fueron corregidos y que se necesitaba un poco más de rigor. Ya matemáticos importantes en la primera mitad del siglo, que es 19, ¿no? En los años 40-50 aparece Zariski y André Weil, en donde empiezan a hacer una formalización de la geometría, en particular de la geometría algebraica, empiezan a entender la geometría algebraica un poco más seriamente y se dan cuenta que pueden hacer geometría algebraica no solamente sobre los complejos, sobre los números reales, sino sobre otras estructuras. Particularmente Weil trabaja sobre campos finitos y entonces se empieza a hacer preguntas de ecuaciones sobre campos finitos, de las soluciones de las ecuaciones de campos finitos, y se da cuenta que si la geometría algebraica clásica estudia soluciones de ecuaciones sobre los reales y sobre los complejos, ¿por qué no estudiar soluciones de ecuaciones sobre cualquier otro campo, en particular sobre campos finitos? ¿Por qué no se podía hacer geometría? Y empiezan, de hecho, a darle esta formalización de esta noción geométrica que puede tener la teoría de números, en particular soluciones de ecuaciones sobre otros campos y en particular sobre campos finitos. Y Zariski, por otro lado, se da cuenta que hay conexiones muy importantes entre esas ideas que tiene Weil, lo que está desarrollando Weil, y el álgebra conmutativa, ¿no? Toda esta relación, los que ya estudiaron geometría algebraica básica, ¿verdad? Toda esta relación que hay entre los ideales primos y sus variedades irreducibles, ¿no? Entonces hay una relación estrecha entre, y entonces el diccionario entre el álgebra y la geometría, que ya venía de Descartes, lo empiezan a enriquecer a ese nivel, es decir, a nivel de ideales, ¿no? Zariski ya tenía la noción de ideales, ideales primos, ideales maximales, y con Weil, ¿no? Por otro lado, conjuntamente, no necesariamente trabajaron juntos, empiezan a establecer todas estas relaciones, ¿no? Nullstellensatz y todo este tipo de cosas entre objetos geométricos y objetos algebraicos. Entonces empiezan a enriquecer ese diccionario y se dan cuenta que, de hecho, sí debe de haber
conexiones más profundas entre la aritmética, el álgebra y la geometría, ¿no? Debe haber, nada más que hacía falta como un lenguaje. Y de hecho, André Weil hace una serie de conjeturas, es algo que es muy importante, una serie de conjeturas de soluciones de ecuaciones, él estaba estudiando soluciones de ecuaciones sobre campos finitos. Entonces estudiaba y contaba, ¿no? En campos finitos, ¿qué hago? Pues tomo una familia de polinomios, me fijo sus ceros, es un conjunto finito, porque estoy trabajando sobre campos finitos. Entonces yo puedo ir contando las soluciones conforme voy haciendo extensiones de campos, ¿no? Ya ustedes saben que me tomo un campo finito, luego me tomo una extensión finita y otra, tengo una torre de campos. Entonces yo puedo ir estudiando las soluciones del mismo conjunto de ecuaciones cuando voy incrementando los niveles de las extensiones hasta llegar a la cerradura algebraica. El objeto como geométrico clásico en esos momentos era estudiar soluciones de ecuaciones sobre campos algebraicamente cerrados. Entonces se preguntaban, ¿qué es lo que pasa cuando yo estudio las soluciones sobre FP? Luego sobre el campo finito con P cuadrado elementos. Luego sobre el campo finito con P al cubo elementos. Y voy haciendo las extensiones y voy viendo de alguna manera cómo se va llenando ese objeto aritmético, geométrico, que eran las soluciones de las ecuaciones sobre campos finitos. ¿Cómo se va llenando? Y entonces André Weil se dio cuenta que lo importante de eso eran las ecuaciones, no tanto que estuvieran sobre el campo finito. Es importante el campo finito porque me da cierta información, pero como que lo importante eran las ecuaciones que definían. Y de hecho dijo, si mis ecuaciones las ecuaciones sobre FP, ¿no? Las ecuaciones algebraicas, los polinomios, tienen coeficientes en FP, esos coeficientes en FP los puedo pensar como enteros módulo el primo, ¿no? Y entonces, en cierto sentido, vienen de un polinomio con coeficientes enteros, cuyos coeficientes los reduzco a módulo P, y entonces tengo polinomios sobre un campo finito y puedo estudiar sus soluciones, pero los puedo considerar como polinomios, si quieren, sobre los enteros. Pero si los considero como polinomios con coeficientes enteros, entonces me puedo fijar en sus soluciones reales, en sus soluciones racionales y en sus soluciones complejas, ¿no? Es decir, esos mismos polinomios que estoy estudiando, los puedo pensar que definen un conjunto de ceros sobre los complejos, es decir, definen una variedad compleja. Define un objeto geométrico complejo, ¿no? Me tomo x cuadrada menos xy más 1 menos lo que sea, la ecuación que ustedes quieren, se fijan sus ceros, me da un objeto geométrico complejo si las soluciones que estoy estudiando son las complejas. Pero si reduzco los coeficientes módulo un primo, que bien podría hacerlo, y entonces me fijo las soluciones sobre un campo finito, entonces estoy estudiando, estoy contando puntos aislados, pero el objeto importante es esas ecuaciones, ¿no? Lo que de ahí se empieza a dar cuenta y dice, debe haber una conexión entre esos dos objetos. No sé cuál, pero debe haber. Y se puso a estudiar eso. Lo hizo para curvas, primero, lo hizo para variedades abelianas. Hicieron la definición de lo que quería decir una variedad abeliana en términos sobre cualquier campo, sobre campos finitos, vieron lo que tenían. Y se dieron cuenta que había relaciones entre los. Entonces, Weil lanza una serie de conjeturas por ahí en los años 50, en 49, fue mi tesis de licenciatura. En el 49 hace estas conjeturas, que ahora se llaman con las conjeturas de Weil, en donde establece una relación muy profunda entre las soluciones de las ecuaciones sobre campos finitos y esos numeritos que me van contando cuántas soluciones tengo, define una serie generatriz, ¿no? Una serie que se llama la función z de Weil, hace una función z, una serie generatriz con esos numeritos, y hace conjeturas sobre cómo es esa serie de potencias que tiene, cuyos coeficientes son esos numeritos. Hace una conjetura, dice, estas son funciones racionales, de hecho, cocientes de polinomios, y los grados de los polinomios son importantes, se comportan como los números de Betti, que son unos numeritos que se estudian normalmente cuando estudio cohomología o propiedades geométricas de las variedades complejas, que en cierto sentido me cuentan los números de hoyos, porque el género aparece íntimamente, el género de una variedad aparece íntimamente relacionado con los números de Betti, ¿no? La cohomología se refiere a esa variedad. Entonces, hace una relación muy profunda con los grados de esos polinomios de esa serie generatriz, que resultaba ser racional, que conjetura que es racional, y los números de Betti de una variedad. Y dice, debe de existir una teoría de cohomología que me permita calcular esos numeritos exactamente como los números de Betti de una teoría de cohomología. Y no solamente eso, cuando mi variedad sobre campo finito tiene levantamiento características, ¿no? Lo que quiere decir es un poco eso que se puede ver como una variedad compleja, deberían de coincidir. Es decir, la cohomología de la variedad compleja debe darme información aritmética de las soluciones sobre campos finitos y viceversa. La información sobre esas cuentas que estoy haciendo de esos puntos sobre campos finitos me deben dar información sobre la variedad compleja. Y hace toda una serie de conjeturas, son como 5 o 6 conjeturas donde se llaman las conjeturas de Weil,
que establecen un puente. O sea, lo importante de las conjeturas de Bell es que establecen un puente muy estrecho entre la teoría de números y la geometría algebraica, pero que no sabían cómo pasar de uno para el otro, ¿no? Era un problema. Dice, ¿cómo paso de una variedad sobre un campo finito, o sea, de contar puntitos, a toda la riqueza geométrica que tienen los números complejos y las variedades complejas? Y aparte, ¿cómo se les ocurrió? Bueno, yo sé cómo se le ocurrió a André Weil, porque hice esos casos, pero es algo como muy profundo. ¿Cómo de contar puntitos aislados obtengo información geométrica profunda de mi objeto, los números de Betti y otras cosas? Como la característica de Euler, etcétera. Tiene muchas cosas a partir de esa información. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo es posible? Entonces lanza las conjeturas y dice, bueno, pues yo lo demostré para curvas, y para curvas pues sí pasa. Y también lo demuestro para variedades abelianas, y también veo que sí pasa, pero para esquemas en general, o para variedades en general, no tenemos ni idea de si sea cierto, ¿no? Ni cómo funciona, pero creemos que sí. Entonces es ahí donde aparece Grothendieck, años después. Entonces, justamente las limitantes que tenían era que pues, les faltaba un lenguaje a la altura, un lenguaje que permitiera entender justamente esos fenómenos como objetos mismos de una misma geometría que les permitiera hablar en el mismo lenguaje. Y es justamente donde aparece Grothendieck, ¿no? Les faltaba una cosa, les faltaba un lenguaje a la altura del problema. Y entonces donde aparece Grothendieck, que nació en el 28, en 2014, murió en 2014, con una historia muy interesante que ustedes ya han de saber, y si no la saben, les recomiendo que lean sobre la historia de Grothendieck. Pero justamente lo que hace Grothendieck es darse cuenta que lo que estaba haciendo Zariski y Weil iba por muy buen camino, y que lo que hacía era como formalizar, lo que tenía que hacer era abstraer todas estas cosas que estaban haciendo ellos para poner en un nivel adecuado las cosas que ellos hacen, en un nivel adecuado donde se viera que son lo mismo, donde se entendiera que son lo mismo. Y entonces se empieza a desarrollar esto que es la teoría de esquemas. Grothendieck viene su formación en principio era de análisis. Él cuando hizo su tesis sobre análisis. De hecho, Grothendieck rehizo la teoría de integración de Lebesgue sin saber que ya estaba hecha. Entonces, él hizo la teoría de integración así como con espacios vectoriales, y no sabía que era. Pero esto es muy importante porque él tenía su formación de análisis. Y en análisis trabajan mucho con los espectros, ¿no? Ustedes han oído hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Espectros, que son valores propios de operadores y bla, bla, bla. Tiene que ver con eso. Y hay todo un lenguaje al respecto. Y eso le ayudó a Grothendieck a darse cuenta que como que lo importante era en cierto sentido eso. Y hay una relación profunda con esos espectros y estos espectros que estaba estudiando Zariski, ¿no? Entonces Grothendieck logra ver eso, logra abstraer esa situación y entonces empieza a construir geometría con esas cosas que llamaban esquemas afines, ¿no? Con esa que empiezan a construir y empieza a desarrollar toda la teoría en abstracto, empieza a subir el nivel de la marea, ¿no? Estaba toda la torre de conocimientos ahí desorganizados, que estaban tratando de organizar las piedras, y Grothendieck empieza a echarle agua a todo, ¿no? Para que el nivel se fuera nivelando, fuera subiendo, y ya una vez que está hasta arriba de la teoría, con su teoría de esquemas, con todo lo que había construido, entonces poder ver que desde arriba todo se ve que era parte de lo mismo, ¿no? Esa es la idea. Más adelante, pero la abstracción es una parte muy importante en la forma de hacer matemáticas de Grothendieck, porque la abstracción es justamente eso que le estoy diciendo de ir echando agua a un problema para entrar por todos lados al mismo tiempo, ¿no? No nada más por un lado, sino entrar por todos al mismo tiempo e ir cubriendo uniformemente, y ya que estás arriba te das cuenta que era la parte de lo mismo, ¿no? Que era la misma situación. Entonces, hay varias formas de hacer matemáticas. Una forma de hacer matemáticas es que si yo tengo un problema, lo puedo ver como una nuez dura, impenetrable, ¿no? Y que si yo la quiero penetrar, pues entonces le empiezo a hacer un agujerito, ¿no? Con un martillo o con una broca, lo empiezo a agujerar, le empiezo a hacer un hoyito y pues me asomo, veo un hoyito, me asomo qué es lo que tiene, entonces ya tengo resultados y luego le voy haciendo un hoyito por otro lado y lo voy picando de aquí para acá y de repente tengo una cosa llena de hoyos y medio entiendo y eventualmente posiblemente entienda que hay adentro de la nuez, ¿no? Diga, mira, pues adentro hay algo, pero pues así lo voy atacando, ¿no? Esa es la idea de muchos matemáticos, ¿no? Que hacen. Otra idea es que agarran un martillo y ¡pah! Le dan un martillazo, la rompen en cachitos, ya que lo rompieron en cachitos, dicen, ¿y cómo estaba? Y entonces los van pegando, ¿no? Ya que los pegaron. Es otra idea de cómo hacer matemáticas. La idea de Grothendieck era muy distinta. Decía, si tú tienes una nuez dura, lo que tienes que hacer es ponerla a remozar. Y entonces irle dando vueltas, a lo mejor echándole solventes,
la vas limpiando, la vas quitando, la vas haciendo, y cuando menos te das cuenta la cáscara ya se ablandó y ya la puedes quitar y te queda la nuez, ¿no? Y la puedes ver en su forma natural y sin esfuerzo o sin aparente esfuerzo, porque fue un proceso lento, suave, y no lo notas. Y eso es lo que sucede con la abstracción, con la teoría de categorías. Ustedes ya han trabajado con categorías, ya han visto el poder que tiene la abstracción de la teoría de categorías. Es que hay muchos resultados que de repente parecen triviales, que dices, y esto era obvio, pero es obvio porque tienes el lenguaje adecuado que te era obvio. Es decir, ya lo pusiste a remojar, ya se le cayó y era obvio que lo que tenías adentro era una nuez, ¿no? Pero eso porque ya construiste toda la teoría, ya hiciste todo el andamiaje que te permitió llegar al fondo de lo que querías tú estudiar. Esa es la filosofía de Grothendieck. La idea de la nuez es de Grothendieck, eso lo tiene en su libro de cosechas y siembras, ¿no? Lo tiene en su libro de cosechas y siembras de Grothendieck. Entonces se llama Recolt, se llama Grothendieck. Bueno, eso es algo muy importante y también tiene esta metáfora de del mar, de la marea que sube. Y justamente ese sería está el edificio de las matemáticas impenetrables, una fortaleza llena de piedras, y una forma de entrar a ese problema de matemáticas a lo mejor es tratando de ir quitando piedras o ir escalando y subes por un lado, y aunque tú subas a la colina de las matemáticas, tú solamente ves lo que subiste y te falta ver todas las entrañas y todo lo que está alrededor. Eventualmente lo puedes lograr, así es como se hacen muchas matemáticas, eventualmente llegas a conocer lo que hay por todos lados, pero la filosofía de Grothendieck es que no, es con calma, vamos esperando a que la marea vaya subiendo, la marea va subiendo y va entrando por todos lados, el mar o el agua es como la abstracción va entrando por todos lados, va cubriendo, va conociendo todo y llega un momento en que la marea sube y entonces entendiste toda la situación. Esa es la filosofía de Grothendieck y por eso es que hace esas grandes abstracciones. Grothendieck desarrolla mucho la teoría de categorías. Grothendieck no es el creador de la teoría de categorías, pero sí es de los que hicieron grandes aportes a la teoría de categorías. Y de hecho, a más cosas, no todo esto de la teoría de topos y todo ese tipo de cosas son consecuencias casi directas o sea, esos son creaciones de Grothendieck, ni siquiera son creaciones de Grothendieck, pero que por supuesto son cuestiones de lógica y de teoría de categorías que son mucho más generales y mucho más amplias, ¿no? Y que de hecho las medallas Fields, Peter Scholze y eso, pues se basan en todo eso para sus construcciones de las matemáticas condensadas, entonces son cosas que el curso anterior que estuve dando, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, ¿qué logró las conjeturas de Weil? Grothendieck podemos decir que su primer objetivo era demostrar las conjeturas de Weil, eso que hizo Weil, y justamente con el lenguaje de teoría de esquemas se vio el primer poder o el primer gran poder de teoría de esquemas, es que Grothendieck logró demostrar las conjeturas de Weil casi todas, salvo la racionalidad de la función z, cosa que fue demostrada independientemente por Bulwark, utilizando métodos p-ádicos, utilizando análisis p-ádicos, números p-ádicos, y por Deligne, utilizando otras estructuras que tienen que ver con la teoría de Hodge, justamente, ¿no? Entonces, con cohomología tal, ¿no? Utilizó la herramienta como construyeron la teoría de cohomología que Weil predecía en sus conjeturas. De hecho, Grothendieck la construyó y Pierre Deligne demostró que en efecto con esa teoría de cohomología se podrían demostrar las conjeturas de Weil y las demostraron en 1974. Estos descubrimientos llevaron a toda esta teoría que se generó llevó a muchas otras demostraciones de gran importancia, por ejemplo, el trabajo de Falkin sobre la conjetura de Mordell, que le permitió estudiar soluciones de ecuaciones polinomiales sobre cualquier campo, sobre extensiones de los racionales, y poder decir cuándo sí existían o cuándo no existían soluciones. O sea, eso es el problema de Mordell, de Falkin, será de matemáticas, ¿cómo le llaman? Diofantinos, ¿no? De problemas diofantinos. Era de estudiar soluciones de ecuaciones en los números racionales, o cuando existían soluciones enteras, y en ese mismo tono, ¿verdad? La demostración del último teorema de Fermat en 1995, 94-95, cuando Andrew White demuestra el último teorema de Fermat, todo el mundo sabe el teorema de Fermat, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, cuando lo demuestra con herramientas de geometría algebraica, justamente de curvas elípticas, pero no crean que curvas elípticas sobre los complejos, no, eran curvas elípticas ya con todo el trabajo que se tenía de esquemas, estudiaban curvas elípticas sobre los racionales y además con puentes mucho más profundos entre esas soluciones y otras ramas de la teoría de números y del análisis que tiene que ver con series L, con series muy parecidas a las cosas que hacía Weil, ¿no? De asociarle series a ciertos numeritos, ¿no? En este caso se llaman unas series L, que le asociaban
de la teoría de representaciones y de las acciones del grupo de Galois sobre esas series, que me decían cómo eran, y de una parte importante del análisis que tiene que ver con todas estas partes de formas modulares, que me dicen cómo son la geometría. O sea, establecieron puentes entre diversas áreas de matemáticas, la teoría de números, el análisis, la geometría, el álgebra, gracias al desarrollo y el trabajo de la teoría de esquemas. O sea, gracias a que la teoría de esquemas me permitía cazar esas piezas más o menos de una forma elemental. Es decir, no es elemental, pero de una forma clara y con mucho poder. Entonces, digamos que todas estas demostraciones de estos grandes teoremas, mismo Grothendieck lo dice, ¿no? Pareciera que empezaran a caer una a una y sin esfuerzo. Es decir, eso de que sin esfuerzo es muy relativo, porque yo cuando yo estudié la licenciatura por ahí en esos años, yo estaba justamente trabajando tenía mi clase con Barajas de teoría de números y nos platicó que acababan de mostrar el último teorema de Fermat en el 95. Entonces era como que, ¿qué es eso? No entendíamos. Y uno quería entender eso, pues era imposible. O sea, no había forma de entender qué era eso, ¿no? Y muchos años de mi carrera, grandes de mis objetivos era, yo quiero entender la demostración del último teorema de Fermat. Era una demostración de 200 páginas. ¿No? Todavía me fui a hacer el doctorado yo a Francia con eso. Eso de que eran matemáticas elementales, eso estaba lejos de la realidad. Hay que aprender muchísimas cosas antes de poder entender las demostraciones de Fermat, pero ubíquense en el nivel de Grothendieck, de Serre, ¿no? De Jean-Pierre Serre, de Zariski, de los grandes matemáticos, que estaban en la frontera haciendo matemáticas, tratando de demostrar varias conjeturas de alto nivel, y que de repente hacían este lenguaje de la teoría de esquemas, este lenguaje de categorías, y como que todos esos problemas aparecían evidentes. O sea, ya desde ese nivel, ¿no? O sea, para ellos de repente era como que, claro, era esto, pero como que sin esfuerzo, como justamente esa es la analogía de Grothendieck. Entonces, empezaron a caer los teoremas como de una forma elemental, lo dice así Grothendieck, ¿no? De una forma como que pero el punto era que el lenguaje era el adecuado, el que les permitía ver que esas situaciones sucedían. Ahora, si ustedes lo quieren aprender, ahora es más fácil porque ya hay como escaleras, ¿no? Ya se hicieron escaleras para llegar allá arriba y entonces en parte la teoría de esquemas y los cursos que hacemos de geometría geométrica pues, son como parte de esas escaleras que nos permiten llegar a un cierto nivel que nos permiten ver desde cierto nivel las cosas, ¿no? Y entonces justamente todo el idioma que creó Grothendieck, que es el idioma que queremos enseñar en este curso, que es justamente la teoría de esquemas, ¿no? Entonces, les recomiendo el libro. De hecho, estaba pensando, normalmente yo hacía esto cuando daba clases, que a la par del curso, yo les dejaba leer un material relacionado que no tenía nada que ver con matemáticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, luego que en algún momento di el curso de criptografía, ¿no? De criptografía matemática, y les dejé leer el libro de Simon Sykes sobre el último teorema de Fermat, justamente. Entonces era un libro aparte, porque estoy convencido que si ustedes quieren llegar a ser matemáticos, sí, hay que enriquecer la cultura. Entonces, no nada más haciendo matemáticas, enriquece uno su capacidad de hacer matemáticas. Hay que leer otras cosas, hay que hacer otro tipo de cosas. Y normalmente les dejo leer como cosas relacionadas a lo que se tiene que ver. Entonces, di un curso de criptografía, entonces leyeron el libro del último teorema de Fermat, pues que tiene que ver con teoría de números y con la situación. Está muy interesante, no lo leído. Y para este curso, de hecho, yo pensaba decirle, pues saben que lean también de Alexander Grotten, se los puedo compartir en español, en PDF, lo pueden leer. Lamentablemente estos experimentos de Harvard no resultaron tan bien, es decir, los estudiantes no lo leen. Casi nadie lo lee porque pues, tienen mucho trabajo y están haciendo matemáticas, y luego los estudiantes de matemáticas, de ciencias, algunos no leen, lamentablemente. Es algo que está mal, lo deberían de hacer. Algunos no lo leen y no les interesa, no sé qué pasa, pero no resultaron muy bien. Entonces lo dejé de hacer, les dejé de pedir, porque era cada semana me tenían que traer un reporte de lectura del libro. Y ahora con la inteligencia artificial ya es peor, porque ya ni sabe uno si lo leyeron o no, y nada más están cumpliendo, entonces se rompe el objetivo. Entonces, más bien se los propongo. Si ustedes lo quieren leer, léanlo. Es una cosa, es mucho, o sea, la lectura es muy grande, pero si les interesa leerlo, léanlo y hay que platicarlo. Es decir, lo podemos ir platicando. O sea, si a alguien le interesa, lo podemos ir platicando. Vale la pena leerlo porque es un libro de filosofía, más que es un libro de cómo, de la concepción del mundo que tenía Grothendieck. Lo escribió después, muchos años después de que se retiró de hacer matemáticas. Lean sobre la historia de Grothendieck. Bueno, él se retiró, se fue de ermitaño a vivir a un pueblito en Montpellier, en Francia. Y
dejó de hacer matemáticas, se puso en conflicto con las matemáticas, pero eso no dejó de pensar, se puso a hacer filosofía, ¿no? Se puso a entender el mundo desde otro punto de vista, y esto es resultado de eso. Y también es muy interesante leer cómo pensaba un gran genio, ¿no? Una persona de ese calibre. Entonces, podría ser interesante. No se los dejo obligatoriamente, pero si alguien lo quiere leer, estaría padrísimo que hiciéramos ese círculo de lectura además de la clase. Entonces, y eso que decía, ¿no? Un problema de matemáticas, de acuerdo a la filosofía de Grothendieck, no se ataca con cincel y martillo, sino se va avanzando lentamente, en silencio, hasta que la dificultad madura y se desola. Esa es la filosofía de Grothendieck, que dice ahí. Y de hecho, por eso el libro de Ravi Vakil, nuestro libro de texto que estamos utilizando, se llama The Rising Sea, que en francés se dice la mer montante, y eso quiere decir la marea que sube, ¿no? La marea que, The Rising Sea, el mar que se eleva, ¿no? La marea que sube, y es justamente hace referencia a esa reflexión que hace Grothendieck sobre cómo, o del quehacer matemático, de cómo veía él que se debería hacer matemáticas, ¿no? Y repito, y esto va a hacerse a nuestro ritmo, o sea, vamos a ir despacio, y la moraleja es que la abstracción, o sea, al menos desde el punto de vista de Grothendieck, no es un lujo, es la forma más honda de la paciencia, ¿no? Hay que tenerle paciencia a las cosas. Si hacemos una abstracción, llega el momento en que cae el 20. Esa es la situación, ¿no? Llega el momento en que aprendemos las cosas. Entonces, rápidamente, para que ya no sea tanto choro y ya se acaba clase en la clase, he dividido por secciones este curso, son varias secciones. Entonces, vamos a empezar estudiando esquemas afines, que es básicamente el espectro de un anillo, gavillas, la gavilla estructural. Eso me llevará aproximadamente las primeras 6 clases. Luego vamos a empezar con la teoría de esquemas generales y el pegado de esquemas. Eso será hasta la clase número 10 aproximadamente. Estudiamos sus esquemas. Luego, esto me forma una categoría. Entonces, ya definimos los objetos que van a ser estos, que son los dos esquemas. Luego hay que entender quiénes son los morfismos, ¿sí? Quiénes son las funciones entre ellos, cómo los comparo. Entonces estudiamos morfismos y cómo se relacionan. Entonces estudiamos el producto fibrado, lo que quiere decir, cambios de base, un montón de conceptos que aparecen a partir de estos morfismos, que quiere que sea separado, etcétera, un montón de cosas, y su intuición geométrica o el desarrollo de la geometría. Luego llegaremos a esta parte de la dimensión y regularidad, ¿no? Que son como cosas que naturales cuando uno estudia geometría, que uno pueda decir quién es la dimensión, cómo calcularla, en qué casos se puede definir. La regularidad es una situación muy cercana a lo que quiere decir suave, ¿no? Que sea suave un esquema, que sea liso. En que, de hecho, en algunos casos coincide, pues tenemos que estudiar esta situación. Y luego empezamos con la parte de la geometría sobre eso, que, por ejemplo, que tiene que ver con los haces vectoriales. En otras ramas de las matemáticas estudian los haces vectoriales, cómo se relacionan. En geometría algebraica, desde el punto de vista de Grothendieck, estas son las gavillas coherentes y cosicoherentes, ¿no? Podemos asociarle no espacios vectoriales en cada punto, sino módulos de alguna forma compatible, ¿no? Son las gavillas coherentes. Y ahí es donde aparece un montón de lenguaje nuevamente que tiene que ver con divisores, con el PROG, divisores de Cartier, y el teorema de Riemann-Roch, finalmente para curvas, que es un teorema muy importante que aparece en geometría algebraica y que pues, se puede entender desde muchos puntos de vista. Se puede entender sin esquemas, por supuesto, la gente lo hace sin esquemas, pero también se puede entender desde el punto de vista de esquemas y en cierto sentido es más natural porque también además me permite hablar del teorema de Riemann-Roch. Hay un resultado equivalente en teoría de números, ¿no? Por ejemplo. Y entonces poder ver que son equivalentes, pues es gracias a la teoría de esquemas. Entonces hay todo un lenguaje ahí desarrollado. Entonces, eso es básicamente, yo espero terminar el curso más o menos con esta situación, ¿no? Los textos base van a ser el libro de Ravi Vakil, que se llama The Rising Sea. Ya está el libro impreso, o sea, ya lo pueden comprar, ustedes se los recomiendo, es un libro que vale la pena realmente tenerlo, no se ve por qué. No se ve porque estoy con el fondo, pero es The Rising Sea, ya lo pueden comprar. Es un libro que vale la pena de geometría algebraica, definitivamente posiblemente uno de los mejores libros de geometría algebraica que hay ahora. Entonces, mejor que el Harshman. El Harshman es muy bueno, ¿no? Por sus ejercicios, por todo lo que tiene de ejercicios. Y lo van disfrutando. Y de hecho es parte de lo que vamos a hacer en este curso. Ustedes van a ir leyendo el libro de Ravi Vakil. Y otro libro muy importante desde mi punto de vista, desde mis intereses para hacer geometría algebraica aritmética, es el libro de Kim Louis, que se llama Algebraic Geometry and the Arithmetic Code, ¿no? Es un libro que justamente hace el complemento de lo que hace Harshman. Es un libro muy bien estructurado,
muy formal, muy escrito, pero justamente hace énfasis en no trabajar sobre campo para estudiarlo sobre varios niveles y resaltando la aritmética de la situación. Esos van a ser los clásicos, siempre los vamos a utilizar, ¿no? Mumford, Shafarevich, Eisenberg, Harshon, esos están ahí. Pero digamos que los dos libros principales que nosotros vamos a estudiar eso, y yo iré construyendo también mi curso, también intentando aprenderle a los franceses, ¿no? Como hacen en Europa, ¿no? Intentaré yo ir creando mi curso. Les digo, no tienen que comprarlo, ya les compartí yo las versiones PDF. Nada más que la versión del libro de Rabbi Daquil es una versión anterior, antes de ser publicada, está casi completa, completamente, habrá algunos cambios distintos, pero ya si pueden conseguir la última versión publicada, no estaría nada mal. Lo mismo con el libro de Kimui, ese sí está en la última versión, entonces ahí lo pueden ver, y ya está ahí. Y ya nada más finalmente, como vamos a trabajar, es que ustedes constantemente, o sea, toda la comunicación se hace por Classroom, ahí están los materiales, las tareas, los videos de clase. Todo el mundo ya ha trabajado con Classroom, me imagino, y espero que ya tenga toda esa información. Yo voy a subir ahí los videos de cada clase, también lo pongo en el canal de YouTube, les dejo la liga, y hay cierto código que yo siempre utilizo en mis clases, y es que los ejercicios, aunque no se los diga, o cosas que tienen que completar, los escribo de naranja casi siempre, ¿no? Entonces es la parte importante, luego las matemáticas y todo lo demás, cambio de colores, voy resaltando ciertas cosas, pero digamos que la parte naranja es la parte de ejercicios que sí quiero que ustedes completen y que normalmente en la siguiente clase se las pregunto. Ustedes tienen que hacer una pequeña exposición. Las clases van a ser con esta liga de Google Meet, se graban desde hoy. Desde hoy, ustedes les pido siempre que aparezcan sus caras, aunque en el video solamente se ve la clase. Pero sí requiero yo que ustedes pongan sus cámaras. Y les dejo la información de mi canal de YouTube, si no lo han visto, por ahí están todas las clases. Y, bueno, la página del profesor, ¿no? Mi correo electrónico. Y entonces, la forma de evaluar va a ser así: tareas escritas, exposiciones, inclusión de ejercicios, participación y trabajo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya se fueron? Pues ya se fueron. Bueno, pues ya se acabó la... No sé si sea mi caso, pero se entrecorta más bien. ¿Estará pasando? Bueno, les pregunto nuevamente si tienen alguna duda, comentario.